A continuación veremos la clase de circulación cerebral fetal a través de la arteria cerebral media e istmo aórtico. La circulación cerebral fetal se puede asesorar fundamentalmente a partir de la arteria cerebral media, pero también tiene un papel el ratio cerebroplacentario, como veremos más adelante. Comenzaremos con la arteria cerebral media. La circulación cerebral fetal proviene de dos sistemas fundamentalmente, el sistema carotídeo y el sistema vertebrovasilar. La arteria cerebral media discurre desde la arteria carótida interna hacia su recorrido hacia el lado más temporal. En la porción más anterior se encuentra la arteria cerebral anterior, que se encuentra unida con su homónima del otro lado a través de la arteria comunicante anterior. Por detrás de la arteria cerebral media se encuentra la arteria cerebral posterior y ambas arterias cerebrales posteriores se unen en la arteria basilar, que discurre a lo largo de la protuberancia y posteriormente dará lugar a la arteria vertebral. Para poder medir la arteria cerebral media tendremos que tener en cuenta unas especificaciones técnicas. Inicialmente tomaremos un corte axial de la cabeza fetal. Iniciaremos este corte a partir del corte del diámetro biparietal fetal. Iremos unos cortes más inferiores hasta que veamos ambas alas de los esfenoides y a continuación le aplicaremos el Doppler color. El Doppler color nos demostrará la presencia del polígono de Willis. Veremos la arteria cerebral media en su recorrido 2 o 3 centímetros desde su inicio a partir de la arteria carótida interna hasta su porción más parietal. Después de aplicar el Doppler color, aplicaremos el Doppler pulsado. El tamaño de muestra deberá de ser igual al diámetro del vaso y deberá estar localizado en el centro del mismo. Deberemos de ser específicos a la hora de la porción de la arteria cerebral media que vayamos a medir. Deberá de ser su porción más proximal. Esta arteria, sobre todo en su porción más distal, se empieza a ramificar, lo cual nos podría dar de forma artefactal alteraciones en su pulsatilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. El Doppler color que vayamos a aplicar deberá tener una velocidad media entre 20 y 40 centímetros por segundo para poder visualizar correctamente este vaso. El ángulo de insonación del Doppler pulsado con respecto al vaso deberá de ser lo más próximo a 0 y siempre deberá de ser inferior a 15 grados. Deberemos de tener en cuenta que el feto no esté ni en una bradicardia ni en una taquicardia, lo cual podría alterar el trazado, así como deberemos de esperar a que el feto no presente movimientos respiratorios, ya que nos podrían alterar también el trazado. Una vez obtengamos esta onda, deberemos de tener en cuenta que el feto no presente una compresión excesiva por parte del transductor sobre su cabeza. La compresión de la cabeza fetal nos podría dar de forma artefactal un incremento en la pulsatilidad y un detrimento a nivel del pico de velocidad sistólica. Para poder obtener las ondas que vayamos a tener en cuenta y a medir, deberemos de por lo menos tener 2 o 3 ondas que sean muy similares, que nos ocupen 3/4 partes de la pantalla, y deberemos de valorar la onda de por lo menos estos 3-4 ciclos. A nivel de los parámetros que nos va a aportar el ecógrafo, deberemos de valorar según la indicación en la que estemos realizando esta ecografía, o bien el pico de velocidad sistólica, en los casos en los que estemos valorando la arteria cerebral media por una sospecha de una anemia fetal, o bien el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad, como luego veremos, es uno de los parámetros más importantes para valorar el bienestar fetal y el funcionamiento placentario, sobre todo en el asesoramiento de la insuficiencia placentaria en el contexto de restricción de crecimiento. Cuando tengamos el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, tendremos que considerar las tablas de normalidad según las semanas de gestación de las que esté el feto en cuestión, y si se encuentra este índice de pulsatilidad por debajo del percentil 5, llegaremos a la conclusión de que este feto presenta una vasodilatación cerebral. No deberemos de tomar unas medidas clínicas drásticas ni tomar ninguna decisión clínica basado solamente en una medición única, ya que este parámetro, la arteria cerebral media, puede tener variaciones
puntualmente que luego no se repitan cuando vayamos a volverlo a medir. Por tanto, siempre que nosotros encontremos una vasodilatación cerebral por primera vez y antes de tomar una decisión clínica en expensas de esto, deberemos de volverlo a medir una vez hayan pasado por lo menos 12 horas. Si este hallazgo se repite 12 horas aparte, deberemos de considerar que este feto en efecto se encuentra vasodilatado. Pues bien, la vasodilatación cerebral, ¿qué consecuencias implica y por qué sucede? Pues bien, la explicación fisiopatológica de este efecto es que en el caso de que cuando un feto se encuentra en una situación de insuficiencia placentaria, en el contexto de una restricción de crecimiento, aparece un aumento de la resistencia de la vascularización placentaria. Esto hace que a nivel del feto aparezcan unas medidas de adaptación o unos fenómenos hemodinámicos adaptativos. Fundamentalmente, el feto lo que hace es aumentar la circulación y la perfusión cerebral, así como la perfusión a nivel de las arterias coronarias y del aporte arterial a nivel de las glándulas suprarrenales. Este mismo efecto también se ha comprobado a nivel de experimentación en modelo animal, en los cuales cuando existe una insuficiencia placentaria también existe un aumento de la perfusión o de la vascularización del sistema nervioso central en estos animales. Pues bien, este aumento o lo que es llamado en inglés como brain sparing, este aumento de la circulación a nivel cerebral, lo podremos detectar mediante la medición de las arterias cerebrales, fundamentalmente de la arteria cerebral media. Existe actualmente en el campo de la medicina fetal cierta duda sobre si este efecto de brain sparing o de aumento de la vascularización a nivel del cerebro fetal se trata de un efecto con fines protectores o si por el otro lado los fetos que se encuentran con un aumento de la vascularización cerebral se encuentran en mayor riesgo. Pues bien, existe evidencia que nos hace pensar que probablemente se encuentre en mayor riesgo y que este concepto de que sea un fenómeno protectivo no sea tanto así. Tenemos diferentes herramientas para poder medir la vascularización cerebral de los fetos. La más conocida es la arteria cerebral media, que, como he explicado antes, se encuentra en una localización que es muy fácil de medir. No deberíamos de tener dificultades en poder medir este vaso. Sobre todo la información que nos da esta vasodilatación es de una hipoxemia establecida. Existen otros parámetros que también nos pueden dar información sobre el estado de la vascularización cerebral fetal, entre ellos el ratio cerebroplacentario. Este ratio se obtiene realizando el coeficiente entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. El ratio cerebroplacentario, la alteración del mismo, es decir, cuando este se encuentre por debajo del percentil 5 para la edad gestacional, lo encontraremos antes de que la arteria cerebral media se encuentre por debajo del percentil 5, por tanto será un marcador más precoz. Y también, como luego veremos, será un marcador que nos mejora la predicción de un resultado perinatal adverso. Otros parámetros que se han realizado, sobre todo en el contexto de la investigación, es el Fractional Moving Blood Volume, que se trata de la medición de un parámetro de Power Doppler que estudia la perfusión cerebral fetal. Este parámetro es más precoz, su alteración, que el ratio cerebroplacentario, que la arteria cerebral media. Por tanto, es más sensible a las alteraciones a nivel de redistribución vascular fetal y nos permite detectar fenómenos de forma más precoz. Debido a su complejidad para poder tomar este tipo de parámetros, no está implementado a nivel de la práctica clínica. El ratio cerebroplacentario y la arteria cerebral media sí. Por tanto, podríamos valorar estos cambios con estos tipos diferentes de parámetros. Por tanto, ¿cuáles serán las implicaciones clínicas del uso de la medición de la arteria cerebral media? Pues bien, dependerá del tipo de caso que nos enfrentemos, si se trata de un CIR precoz o de un CIR tardío. Como sabéis, esta clasificación es la que se encuentra actualmente vigente. El CIR precoz será aquel caso que está diagnosticado generalmente por debajo de las 34 semanas, serán CIRes severos que están asociados a una alta morbimortalidad, y el CIR tardío será fundamentalmente aquel que está diagnosticado por encima de las 34 semanas, no tendrá criterios de severidad ni de una gran gravedad, pero sí que tendrá una prevalencia considerable, por tanto tendremos que saber cuál es la relevancia de este parámetro en el manejo de estos casos. Comenzaremos con los CIRes precoces. Pues bien,
En los CIRES precoces, el hallazgo de que una arteria cerebral media se encuentre vasodilatada, es decir, por debajo del percentil 5, nos dará una información relevante. Nos informará de una progresión del deterioro fetal, será un parámetro que nos permitirá predecir un resultado perinatal adverso, específicamente en el CIR precoz. Y además, este parámetro, de forma mucho más recientemente, se ha visto que está asociado a una alteración a nivel del neurodesarrollo. ¿Y esto por qué es? Pues porque se veía que el CIR precoz presentaba una alteración a nivel del neurodesarrollo. Esto se explicaba fundamentalmente porque estos bebés nacen con un factor de prematuridad importante, así como un factor de restricción de crecimiento. Una vez se planteó la pregunta si aquellos CIRES precoces que estaban deteriorados y que nacían de forma prematura aportaba un factor de gravedad añadido el que estuvieran vasodilatados. Pues bien, esta respuesta se respondió recientemente en este estudio. Como veis, todos estos son bebés nacidos de forma prematura. Las columnas blancas representan a los bebés nacidos de forma prematura con un peso adecuado para la edad gestacional. Las barras grises, aquellos que presentaban normalidad de arteria cerebral media pero con una arteria umbilical alterada, y en las barras gris más oscuro presenta aquellos bebés que nacen de forma prematura con un CIR, es decir, con arteria umbilical alterada, y además una alteración en la arteria cerebral media. Pues como veis, aquellos CIRES precoces que presentaban una vasodilatación cerebral presentaban peores resultados a nivel del neurocomportamiento durante el periodo neonatal. Por tanto, podemos decir que la arteria cerebral media vasodilatada en los CIRES precoces se asocia con un peor resultado perinatal, así como un peor resultado del neurocomportamiento durante el periodo neonatal. Será un factor a tener en cuenta durante su manejo. ¿Y qué información nos aportará la arteria cerebral media en aquellos fetos con un CIR tardío? Pues bien, en el CIR tardío, la arteria cerebral media es donde más importancia tiene, ya que la arteria umbilical en el CIR tardío no aporta apenas información, ya que por definición, la gran mayoría de CIRES tardíos presentará una arteria umbilical normal. Han habido intentos de definir mejor cuál será el subgrupo de aquellos fetos pequeños por encima de las 34 semanas que presenten peor pronóstico, con otros vasos como por ejemplo la arteria uterina, sin encontrar grandes beneficios. Sin embargo, se ha visto que la arteria cerebral media, en general la circulación cerebral, es la que mejor nos define el subgrupo en mayor riesgo de aquellos fetos diagnosticados con un CIR tardío o diagnosticados como PECs tardíos. ¿Cuándo ocurre la alteración de la circulación cerebral en el CIR tardío? Este es un factor a tener en cuenta, ya que esto es lo que nos determinará que en cada una de las visitas hasta el final del embarazo de los PECs tardíos que vayamos a ver, tengamos que valorar su circulación cerebral con arteria cerebral media. En este estudio que se realizó, como veis, en un seguimiento de PECs entre la semana 37 y 40, se detectó que hasta en un 13% de casos se observaba una disminución de la arteria cerebral media por debajo del percentil 5 en estos casos durante esta etapa. Es decir, que nosotros hasta el momento de la finalización deberemos de valorar su arteria cerebral media. Si no la valoramos en este periodo, podremos pasar por alto casos que realmente nos están mostrando una vasodilatación con su correspondiente hipoxia. También es a destacar que hasta un 23% de estos fetos entre la semana 37 y 40 demostraban una disminución del ratio cerebroplacentario. Por tanto, no solo tenemos que medir la arteria cerebral media para valorar si está por debajo del percentil 5, sino también realizar el ratio y valorar si está por debajo del percentil 5 a su vez. ¿Y cuáles son las implicaciones de que este grupo de PECs tardíos o CIRES tardíos presenten una disminución de la arteria cerebral media por debajo del percentil 5? La implicación fundamental es que este grupo presentará un resultado perinatal adverso. Se ha visto como en este grupo la presencia de este hallazgo está asociado con una acidosis fetal, así como con un aumento de la tasa de cesáreas emergentes por distrés fetal.
Sin embargo, nos podemos plantear cuál de estos parámetros que estudian la circulación fetal cerebral será mejor para poder encontrar esta subpoblación que presentará alteraciones a nivel de los resultados perinatales. Pues bien, contestando a esta pregunta se diseñó este estudio. Como veis, aquí tenemos población de PECs a término. Todos estos fetos se llevaron a cabo por encima de las 37 semanas y, como veis, están estratificados con los parámetros que he explicado antes, con el parámetro de la arteria cerebral media por debajo del percentil 5, el ratio cerebral placentario por debajo del percentil 5 como indicador de dilatación cerebral, y un aumento del fractional moving blood volume como parámetro de aumento de la perfusión cerebral. Pues bien, como veis, cuando se compararon los controles con aquellos PECs con arteria cerebral media normal y aquellos con una vasodilatación cerebral a expensas de la cerebral media, se vieron que los que estaban vasodilatados presentaban todos de forma significativa mayores tasas de cesárea, mayor tasa de cesárea por distrés fetal y mayor tasa de acidosis neonatal. Cuando se compararon aquellos fetos que presentaban una disminución del ratio cerebral placentario con aquellos con un ratio normal y los controles, se vieron que los que tenían un ratio alterado presentaban una tasa mayor de cesárea, una tasa mayor de cesárea por distrés fetal que los otros dos grupos. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas con aquellos que presentaban un aumento de la perfusión a expensas del fractional moving blood volume. Como conclusión de este estudio, podemos decir que la arteria cerebral media es el mejor predictor inicial para determinar cuáles casos van a acabar con una cesárea y cuáles casos van a acabar con una cesárea emergente por un distrés fetal, hasta en un 60% de los casos que presentan una vasodilatación cerebral por arteria cerebral media. En cuanto al ratio cerebral placentario, nos permitirá estratificar el riesgo de un resultado perinatal adverso cuando la arteria cerebral media es normal. ¿Qué otra implicación podemos extraer en estos PECs tardíos de una vasodilatación cerebral? Pues bien, la segunda implicación importante es que estos bebés se ha demostrado que presentan un peor neurodesarrollo. Se ha demostrado que este peor neurodesarrollo no solamente afecta a los bebés a corto plazo, como es el periodo neonatal, sino que también se ha demostrado que tienen peores resultados a un plazo intermedio, como es a los 2 años de edad. ¿Cuál sería la otra implicación importante de aquellos PECs tardíos o CIRES tardíos que presentan un aumento de la vasodilatación cerebral? Pues bien, la segunda implicación importante es que este grupo presenta peores resultados del neurodesarrollo, y estos peores resultados se han evidenciado no solo en el periodo neonatal inmediato, sino que también se ha evidenciado a lo largo de la infancia. ¿Cuál sería la herramienta para que nosotros podamos utilizar y poder detectar este subgrupo que va a tener mal resultado en el neurodesarrollo? Pues bien, esta cuestión también se ha planteado en otro estudio y se ha visto que aquellos fetos que presentan un aumento del fractional moving blood volume, es decir, este parámetro de Power Doppler que nos permite valorar el aumento de la perfusión cerebral, estos que presentaban este hallazgo presentaban específicamente peores resultados a nivel del test de neurocomportamiento en el periodo neonatal que incluso aquellos que presentaban una disminución de la arteria cerebral media. Por lo tanto, podemos tener en cuenta que, aunque sea en el contexto de la investigación, existen parámetros como es el fractional moving blood volume que nos permite detectar aquellos bebés que vayan a tener alteraciones específicas en el neurocomportamiento durante la etapa neonatal. ¿Qué decir del ratio cerebral placentario, aparte de lo que hemos dicho hasta ahora? Pues bien, la medición de la arteria umbilical a través de su índice de pulsatilidad, así como la arteria cerebral media a través de su índice de pulsatilidad, nos permite obtener el ratio cerebral placentario, que si se encuentra por debajo del percentil 5 para la edad gestacional de ese feto en particular, nos permitirá obtener una información relevante. Nos permite detectar signos de redistribución vascular de forma más precoz que la arteria cerebral media. Nos permite obtener información del CIR precoz y el CIR tardío en aquellos casos que vayan a tener peores resultados perinatales.
Es especialmente importante el ratio cerebral placentario, al igual que la arteria cerebral media, en los casos de CIR tardío, ya que hasta un 23% de CIR tardío o de PECs tardíos presentará una disminución del ratio cerebral placentario, con el consecuente aumento del riesgo de mal resultado perinatal, ya que hasta un 51% de estos casos presentarán una cesárea y hasta casi un 40% de estos casos se indicará una cesárea por un distrés fetal. Pasamos al siguiente vaso, al istmo aórtico. Bien, el istmo aórtico es la única conexión arterial que une los dos sistemas vasculares en la circulación fetal del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho aporta irrigación a la parte infradiafragmática del feto, así como a la placenta, y el ventrículo izquierdo aporta irrigación fundamentalmente al cerebro fetal. El punto de conexión entre ambas circulaciones será el istmo aórtico. La cantidad de flujo sanguíneo que atraviesa el istmo aórtico nos revela la información sobre el equilibrio que existe a nivel de estas dos circulaciones, así como también la resistencia vascular que existe a nivel placentario y en el resto del cuerpo del feto. Para localizar el istmo aórtico deberemos de prestar atención a nivel de los vasos de salida del corazón fetal. Como veis, el istmo aórtico se localiza justo por detrás de la salida de la arteria subclavia izquierda y a continuación de la porción más aórtica del ductus arterioso. Como veis, en situación normal, a nivel de la circulación fetal se encuentra el istmo aórtico como punto de unión a nivel de las dos circulaciones, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, con un flujo preferente de forma descendente, es decir, la sangre circula hacia la porción infradiafragmática fetal, así como hacia la placenta. En situación de insuficiencia placentaria de restricción de crecimiento aparecen dos fenómenos que hacen que existan cambios a nivel del istmo aórtico. Uno de los cambios más fundamentales es que aparece el brain sparing que hablábamos antes, o un flujo preferente hacia el cerebro fetal. El otro fenómeno que aparece en la insuficiencia placentaria es un aumento de la resistencia de la vascularización placentaria. La unión de ambos mecanismos hace que el flujo sanguíneo a través del istmo aórtico vaya disminuyendo su velocidad progresivamente hasta que el flujo diastólico vaya desapareciendo e incluso en situaciones más graves puede incluso aparecer de forma revertida. En estos casos aparecerá sangre poco oxigenada hacia el cerebro fetal, lo cual estará relacionado con las consecuencias de un istmo aórtico revertido, como luego veremos, lo cual está asociado con unos resultados de neurodesarrollo anómalos. Como veis, en condiciones normales el flujo a nivel del istmo aórtico debe ser de forma anterógrada, y en situaciones de gravedad extrema, que está asociado con una hipoxia importante y con una acidosis fetal, aparecerá hasta un flujo diastólico revertido a nivel del istmo aórtico. Pues bien, este fenómeno, ¿cuándo aparece? Es importante tener en cuenta la secuencia de cambios a nivel de, sobre todo, el CIR precoz. Como veis aquí, las líneas horizontales nos demuestran los percentiles 95 y el percentil 5 a nivel de la arteria cerebral media, y estos son los días que ocurren hasta el momento del parto, de la muerte fetal que se encontraría aquí. Por tanto, los cambios que van sucediendo a nivel de estos Dopplers, como podéis ver, son de 12 días antes del momento del parto o de la muerte fetal como media, aparecerá la alteración a nivel del istmo aórtico, el istmo aórtico pulsátil, y 5 días antes de que se produzca la muerte fetal o el parto, aparecerá una pulsatilidad a nivel del ductus venoso. Por tanto, como dato importante decir que el istmo aórtico aparece alterado una semana antes del ductus venoso. La técnica para poderlo medir, es importante tener en cuenta que se puede medir bien en un corte sagital o bien en un corte axial. Es igual, se puede medir de las dos formas. El primero descrito fue en el corte sagital. Deberemos de poner el Doppler color hasta que podamos valorar todo el tronco supraórtico y así como la aorta descendente también. Deberemos de localizar la arteria subclavia izquierda, que como veis se encuentra aquí, y deberemos de poner el gate o la muestra del Doppler pulsado como unos 2 o 3 milímetros después del nacimiento de la arteria subclavia izquierda.
La otra forma de valorarlo será en este corte, será en el corte de los 3 vasos con tráquea, y deberemos de colocar la muestra del Doppler pulsado antes de que se unan el istmo aórtico con el ductus arterioso. La forma en la que podemos expresar las alteraciones del istmo aórtico serán fundamentalmente a partir de 2 formas, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa será a través del índice de pulsatilidad, expresándolo si se encuentra por encima del percentil 95, utilizando tablas de normalidad para la edad gestacional. La otra forma será a través de expresarlo de forma cualitativa, es decir si el flujo diastólico se encuentra anterógrado o retrógrado. Se han descrito otros parámetros como el IFI, que es el Ismic Flow Index, que es algo más complicado, se ha utilizado en diferentes papers que se han publicado sobre la materia, pero fundamentalmente en la actualidad se ha desechado por la dificultad o por la complejidad en su uso, y fundamentalmente se expresa de forma de índice de pulsatilidad o de forma cualitativa. La utilidad del istmo aórtico a nivel de los CIRes precoces. Bien, pues cuando nos encontramos un istmo aórtico en un CIR precoz, nos expresará que este feto muy probablemente tendrá una función cardíaca anormal, así como nos informará también de que este feto muy probablemente nos vaya a presentar un resultado perinatal adverso. De tal forma que estudios que han valorado el papel del istmo aórtico para valorar los resultados perinatales nos demuestran que cuando se encuentra alterado el istmo aórtico tendremos una likelihood ratio de hasta 15 para tener un resultado perinatal adverso y un likelihood ratio de 10 para definir la mortalidad global. Sobre todo tendrá valor este parámetro para definir el pronóstico de un resultado perinatal anormal. Incluso define mejor este resultado que el ductus venoso alterado. Este concepto lo tendremos que tener en cuenta. También el istmo aórtico alterado en los CIRes precoces nos resultará importante para definir la población que vaya a tener un resultado neurocognitivo adverso o anómalo. Estudios que se han centrado en este análisis a nivel de estudios longitudinales han demostrado como niños de 2 y 4 años que han nacido con CIRes precoces que tenían un istmo anómalo presentaban peores resultados a nivel del neurodesarrollo. Además, evidencia reciente nos informa cómo el istmo aórtico es capaz de predecirnos aquellos fetos con CIR precoz que presentarán alteraciones a nivel de la ecografía transfontanelar durante el periodo neonatal. Las alteraciones ecográficas cerebrales en esta población aumentan de forma significativa cuando no solo presentan una vasodilatación cerebral a expensas de la arteria cerebral media, sino que además presentan un istmo aórtico patológico. Cuando se encuentra el istmo aórtico con un flujo diastólico retrógrado o reverso, aparecen alteraciones ecográficas durante el periodo neonatal hasta casi en el 70% de los casos. Por tanto, esto lo tendremos que tener en cuenta, será un parámetro que deberemos de valorar y esta información podemos trasladarla a nuestros neonatólogos. ¿Y cuál es la relevancia de encontrar una alteración a nivel del istmo aórtico en el CIR tardío? Pues bien, inicialmente se pensaba que el istmo aórtico solamente era de interés a nivel del CIR precoz, dado su severidad y la asociación ya muy bien reportada con la acidosis e hipoxia importante. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que sobre todo en aquellos PECs tardíos o CIR tardíos que presentan una vasodilatación cerebral, hasta en un 15% de los casos aparece un istmo aórtico alterado a expensas de un flujo diastólico reverso o retrógrado. En caso de que esto aparezca, cuando se comparan estos con aquellos que presentan una vasodilatación cerebral, también siendo CIR tardío, aparecen unos resultados perinatales mucho peores, tanto como una necesidad de una cesárea urgente por un distrés fetal de hasta en un 85% de los casos y una tasa de acidosis neonatal de hasta el 15% de los casos. Por tanto, el flujo a nivel del istmo aórtico debe ser valorado, como luego nos explicará a nivel del protocolo de manejo de CIR tardío, en todos aquellos casos que presenten una vasodilatación cerebral, ya que esto condicionará los resultados perinatales, informándonos de una hipoxia y la relación con una posible acidosis fetal. Los puntos claves de esta clase, empezando por la arteria cerebral media y el análisis de la vascularización cerebral fetal,
Tendremos que tener en cuenta que a nivel técnico, para medir la arteria cerebral media, deberemos utilizar una velocidad de 20-40 centímetros por segundo, no deberemos de realizar una compresión a nivel de la cabeza fetal y deberemos de poner el gate del Doppler pulsado a nivel de la porción proximal de este vaso. En caso de CIR precoz y tardío, la vasodilatación cerebral está asociada en ambos casos con un peor resultado perinatal, así como un peor resultado del neurodesarrollo. La importancia fundamental de la arteria cerebral media recae a nivel de la población con CIR tardío, ya que será capaz de definir aquella población que va a tener los peores resultados y por tanto definir mejor lo que realmente será un CIR tardío. A nivel del istmo aórtico, deberemos de tener en cuenta que para obtener su medición deberemos de medirlo bien sea en un corte sagital o bien en un corte axial a nivel del corte de los 3 vasos, y deberemos de poner la muestra del Doppler pulsado cerca, en proximidad, 2-3 milímetros del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Podremos medir tanto el índice de pulsatilidad o valorarlo de forma cualitativa, diciendo si está retrógrado o anterógrado el flujo diastólico a través de este vaso. La traducción que tiene el detectar un istmo aórtico alterado es que nos informará de que existen alteraciones, sobre todo basadas en una vasodilatación cerebral y un aumento de la resistencia vascular placentaria, y reflejará fundamentalmente hipoxia. Está implementado su papel sobre todo a nivel del CIR precoz, pero tiene un papel importante también a nivel del CIR tardío, ya que definirá mejor aquella población que fundamentalmente presentará un resultado perinatal adverso. Muchas gracias.